Evangelio según Lucas, capítulo 10, versículos 38 al 42. Vamos a darle lectura a este texto. Dice así la palabra de Dios. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Pueden ocupar su lugar. El texto que tenemos el día de hoy delante de nosotros, hermanos, es sumamente práctico. Hay mucha enseñanza práctica para la vida del cristiano, pero confío y espero que al mismo tiempo aquellos que aún no han conocido a Cristo puedan ser confrontados, exhortados y guiados al arrepentimiento. Lucas nos narra que nuestro Señor Jesucristo, continuando su camino, llegó a una cierta aldea. No nos menciona qué aldea era esta. Y nos da el nombre de dos mujeres, Marta y María. Y se nos dice que llegó a la casa de estas y fue recibido en ella. ¿Quiénes eran estas mujeres? ¿Quiénes son estos personajes de los que no se nos da mayores detalles en el Evangelio según Lucas? Bueno, en primera instancia quiero señalar que dado el contexto, estas mujeres son una imagen o una representación de lo que Lucas ya había descrito versículos atrás, en el versículo 21 particularmente y en el versículo 22. Recordemos la semana pasada, al escudriñar la parábola del buen samaritano, apareció en escena un abogado, un erudito o un intérprete de la ley de la época. Y decíamos que este hombre era una imagen de lo que Lucas señala en el versículo 21 en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, cuando éste se regocija en el Espíritu Santo y comienza a alabar al Padre diciendo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos. El hombre de la parábola del buen samaritano es una representación de estos sabios y entendidos para quienes el Padre les ocultó en su absoluta y sola soberanía la realidad de la gloria y salvación que en Cristo Jesús hay. Y es que eso es algo que la Biblia enseña y nosotros creemos y predicamos. La salvación es de Jehová. No es del que quiere ni del que corre, sino del Dios omnipotente que no pide permiso absolutamente a nadie el tener misericordia de quien quiere tener misericordia. Y algunos podrán señalar: eso es injusto. No. Justicia es que Dios dé a cada uno de nosotros lo que realmente merecemos. Y confío en que el Espíritu Santo ya ha estado obrando en nuestros corazones a través de la meditación que compartía nuestro pastor. Todos somos pecadores. Quizá algunos han cometido pecados más escandalosos que otros, pero todos hemos pecado. Y si lo que demandamos es justicia delante de Dios, bueno, Dios tiene que darnos la paga por nuestro pecado. Y eso es algo que mis hijos se han memorizado y se saben. Siempre que les pregunto: hijos, ¿cuál es la paga por el pecado? La Biblia dice: la muerte. ¿Queremos justicia? La muerte es lo que merecemos. Y no hablamos de la muerte física. Hablamos de la muerte descrita en las Escrituras.
hablamos de la condenación eterna. Hablamos del castigo en ese lugar donde es el lloro y crujir de dientes. Eso es lo que merecemos y pedimos justicia a Dios. Pero en su absoluta soberanía, Él ha querido extender misericordia a quien ha querido extenderle su misericordia. Y esto es lo que Jesucristo está señalando en este versículo 21. Él está alabando a su Padre, reconociendo esto al decir, porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos, pero sin embargo concluye diciendo, y las has revelado a los niños, sí, Padre, porque así te agradó. Y el versículo 22, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Marta y María, hermanos, son la imagen de estos niños. Son la imagen de estos a quienes el Hijo ha querido revelarles al Padre. Son la imagen de aquellos a quienes Dios se ha placido en mostrarles la gracia y el perdón que solamente en Cristo podemos encontrar. Así que aunque Lucas no nos dice quiénes eran estas mujeres, sí nos está señalando que estas mujeres eran unas que conocían a Cristo, porque éste se les había revelado. Pero las Sagradas Escrituras también nos dan detalles acerca de quiénes eran estas mujeres. El Evangelio según Juan, en su capítulo 11 y 12, se nos proporcionan más detalles acerca de la identidad de estas dos mujeres. Particularmente voy a leer los primeros 5 versículos del capítulo 11, donde dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. A través de estos capítulos aprendemos algo de la identidad de estas mujeres. Entendemos que eran 2 hermanas y que tenían un hermano llamado Lázaro. Vemos que estos vivían en una aldea llamada Betania, que se encontraba situada a las afueras de la ciudad de Jerusalén. Y entendemos y aprendemos que es una familia particular a quien Jesucristo le tenía un aprecio particular. Versículo 5 enfatiza que Jesús amaba a Marta, amaba a su hermana y amaba a Lázaro. Por lo que entendemos entonces que Jesús tenía una relación cercana con esta familia particular. Inferimos que Marta era la mayor, puesto que Lucas nos dice que es a la casa de Marta a la que llegó nuestro Señor Jesucristo. Esto nos lleva a pensar en cierta posición de autoridad de parte de esta mujer llamada Marta. Esta familia entonces conocía a Jesucristo de una forma particular, hermanos. Y detengámonos un momento en estos detalles, hermanos, porque es importante que reflexionemos una y otra vez en estas particularidades que las Sagradas Escrituras nos ofrecen. No me he cansado de repetirlo, hermanos, la palabra de Dios nos da detalles para que nosotros mismos podamos realmente encontrar que en ella hay vida. Que podamos ponernos en los zapatos de cada una de las personas que aparecen en los relatos y en los textos que se encuentran escritos y podamos así llegar a contemplar con mayor claridad la gloria, la hermosura, la belleza del carácter de nuestro Señor Jesucristo, la realidad del gran misterio de la piedad que Dios, el Verbo, se encarnó y habitó entre nosotros. Jesucristo verdaderamente habitó, caminó por este mundo, hermanos. Él siendo el Logos, siendo eterno, siendo realmente trascendente, sin principio ni fin, asumió la naturaleza humana y caminó entre nosotros. Tuvo comunión con hombres y mujeres como nosotros. Se hospedó
en diferentes aposentos, en diferentes lugares. En esta ocasión fue recibido por esta particular familia, compuesta por estos tres hermanos: Marta, María y Lázaro. Ellos llegarían a conocer a Cristo en la carne, pero también llegarían a conocer a Jesús como verdadero Dios, como el Mesías. Lucas nos dice que entonces Jesús llegó a esta casa y nos habla de Marta y su hermana María, y nos indica en el versículo 39 que María se sentaba a los pies de Jesús para escuchar la palabra de Jesús. ¿Qué significa eso de sentarse a los pies de Jesús? En el libro de los Hechos, capítulo 22, versículo 3, se nos dice que Pablo era uno que se sentó a los pies de Gamaliel, un judío, un rabino de la época. Sentarse a los pies de un hombre como estos era indicativo de un discípulo, de un aprendiz, de un estudiante, de un seguidor de esos rabinos. Y Lucas nos está diciendo, describiendo que esto es lo que hacía María. María era una discípula de nuestro Señor Jesucristo. No solo María, pero también Marta. Pero en un momento llegaremos a meditar un poco lo que implica sentarse a los pies de Jesús. Ahora, centrémonos un poco en Marta. Porque mientras que Lucas nos describe que María se sentaba a los pies de Jesús para escuchar su palabra, en el versículo 40, Lucas enfatiza que Marta se preocupaba con muchos quehaceres. ¿Qué significa esto, hermanos? Imaginemos por un momento el contexto y lo que está ocurriendo en el pasaje. Yo sé que muchos aquí, y estos días en particular, hemos experimentado, mi familia y yo, eso. Se caracterizan por su hospitalidad, hermanos. El amor que dan, que transmiten a aquellos a quienes reciben en casa, sea para una comida, sea para hospedarlos por una noche, 2, 3 noches. Esa, de hecho, es una virtud cristiana, la hospitalidad. Y la palabra de Dios nos manda a ello. Y como buenos hospedadores, como cristianos, tenemos que reflejar este carácter, el servir, el ocuparnos de las necesidades de aquellos a quienes recibimos. Y esto es lo que el texto en un sentido está diciendo que estaba haciendo Marta. Ella estaba recibiendo a Jesús en su propio hogar, tenía que servirle, tenía que atenderle, tenía que proporcionarle el alimento, tenía que proporcionarle todo lo necesario para que éste estuviera cómodo y contento en casa, que se sintiese amado, que se sintiese bien recibido. Eso no es incorrecto, hermanos. Eso es algo que somos llamados a hacer todos y cada uno de nosotros. Pero el pasaje claramente nos dice que Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Es decir, ella se encontraba en la limpieza. Ella seguramente se encontraba tratando de preparar los alimentos o quizá lavando los enseres de cocina porque ya habían comido. No sabemos cuál era el contexto o el momento inmediato en el que esto estaba ocurriendo, pero el hecho es que Marta se preocupaba con muchos quehaceres. ¿Qué implica eso, hermanos? El texto griego para la palabra preocupaba tiene un significado más amplio. De hecho, algunas traducciones inglesas, como la ESV, usan la palabra distraída. Ese es el significado, uno de los significados de la palabra griega. Uno que está distraído, uno que se ha apartado, uno que ha sido arrastrado. Un comentarista dice, esto implica que Marta estaba haciendo o queriendo hacer una cosa, pero terminó apartándose de ella. En otras palabras, lo que el pasaje está diciéndonos es que Marta perdió su enfoque.
Ella estaba interesada en servir a Jesús, pero en algún momento se olvidó de Jesús mismo. Ella quería mostrarle su amor a Jesús, pero en algún momento de ese servicio ella comenzó a descuidar verdaderamente a Jesús. ¿Qué significa eso? Significa que comenzó a enfocarse en el servicio por el servicio mismo y en una actitud más egocéntrica. Dejó de realmente interesarse por Jesús mismo, por lo que Él estaba haciendo, por lo que Él quería, por lo que Él le demandaba, y comenzó simplemente a servir por servir. Y hermanos, esto es algo que acontece a menudo en la vida de todos los cristianos. De hecho, hace algunas semanas escuchaba un sermón del pastor Joe Beeke, en donde exhortaba particularmente a los pastores. Los pastores a menudo corren el peligro de comenzar o de continuar el ministerio por el ministerio en sí mismo y perder de vista la necesidad y la importancia de hacerlo para Cristo, por causa de Cristo. En la vida cristiana eso suele acontecer a menudo, hermanos. Los cristianos, a menudo por amor a nuestro Señor Jesucristo, estamos dispuestos a servirle. Pero hay un momento en nuestro servicio en el que comenzamos a sentir ese servicio como una pesada carga. Comenzamos a sentirnos fastidiados de la labor. Comenzamos a sentirnos hasta molestos a causa del servicio que estamos llevando a cabo. Y hermanos, creo que esta es una amonestación muy oportuna para esta iglesia local. Gloria a Dios por esta amada iglesia local. Una iglesia que sirve. Una iglesia que está ocupada en diferentes ministerios. Los lunes, los martes, los jueves, los sábados. En este día, el día del Señor, uno puede ver cómo hay hermanos que van corriendo de un lado para otro, llevando a cabo diferentes labores. Pero hermanos, cuando perdemos el enfoque, el servicio comienza a volverse gravoso. Somos llamados a servir por causa de Cristo y por amor a Cristo, no por causa de nosotros mismos. Cuando comienza un hermano a sentir carga pesada, tiene que hacer un alto y meditar cómo está realmente llevando a cabo ese servicio. Hermanas, ¿cómo te sientes en el día a día en tu hogar? Aquellas que tienen niños pequeños, que están sirviendo a sus hijos, que sirven a Dios a través del servicio a sus pequeñitos, a través de atenderles, aquellas hermanas que entre nosotros han tomado la responsabilidad de dar escuela en casa. Hermana, ¿cómo te has sentido esta semana en cuanto a la labor que has estado desarrollando, que has estado llevando a cabo con tus pequeños? ¿Cómo está tu corazón el día de hoy, amada hermana? ¿Cómo te encuentras en estos instantes? ¿Consideras o has considerado durante unos días ya como esto como una pesada carga? ¿Has llegado a sentirte abrumada, fastidiada a causa de la labor que desempeñas día tras día, sirviendo a tu esposo, al preparar los alimentos, al lavar la ropa? Hermanos, estamos hablando de cosas sumamente prácticas que todos y cada uno de nosotros enfrentamos día tras día. Amado hermano, ¿cómo te encuentras llevando a cabo tu trabajo, tu labor? La palabra del Señor nos exhorta a que todo cuanto hagamos lo hagamos para la gloria de nuestro Dios. ¿Te ha resultado últimamente pesado, gravoso el tener que ir hasta tu lugar de trabajo, sentarte en tu escritorio y llevar a cabo tus responsabilidades? Lo cierto es que solemos comenzar por amor al Señor, pero terminamos perdiendo de vista nuestro enfoque. La actitud de Marta el día de hoy nos permite identificar ciertos síntomas de que hemos dejado de hacer las cosas para el Señor. Observen en primer lugar, piensen en esto. Dice el texto, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Observen, yo trato de imaginarme ese momento. No sé, insisto,
cuál era el momento particular en que estaba ocurriendo esto. Quizá ya habían comido, quizá ella estaba en la limpieza de todos los enseres. Y hermanos, esto les va a sonar familiar porque es lo que solemos hacer. Imaginen por un momento a Marta por allá tallando los trastos, pero cada vez haciendo más ruido para que a ver si así voltea a su hermana María. Y de pronto hace como que se le cae un plato y no voltea a María. María está absorta escuchando a Jesús simplemente. Después empieza con esa ronquera. A ver si María voltea y se da cuenta que ella quiere que le ayude. Y cuando ve que nada de eso funciona, que no logra llamar la atención de su hermana floja, holgazana, que se encuentra simplemente sentada, escuchando a Jesucristo, es entonces que estalla. El primer síntoma, hermanos, es cuando surge esa autocompasión. ¿No te da cuidado, Señor? Pobre de mí. Yo estoy haciendo absolutamente todo. Hermano, ¿no has pensado de repente, ¿por qué nadie está ayudándome en esta labor? Estoy predicando el Evangelio solo, nadie viene, pobre de mí. Estoy haciendo la limpieza del local, pobre de mí, porque absolutamente nadie viene conmigo. Cuando hay autocompasión, ese ya es un síntoma malo, hermanos. Cuando comienzas a autocompadecerte de que yo soy el único que hace todas las cosas, yo soy el único que sirve, yo soy el único que estoy aquí atento, yo soy el único que está involucrado en esta obra, en esta labor, en este ministerio, pobre de mí. La autocompasión, entonces, es el primer síntoma que podríamos señalar. Pero después de esta autocompasión, esto va escalando, porque luego viene un resentimiento. Ya no solamente te centras en ti mismo, ya no solamente es pobre de mí, pero tal hermano. Él ni siquiera trabaja a estas horas y debería de poder estar aquí. Pero tal hermana, ella no tiene niños tan pequeñitos y ¿por qué ella no está sirviendo en estos momentos en este ministerio? ¿Le suena familiar, hermano? Ese es el segundo síntoma. Ya no solamente nos autocompadecemos, pero ahora comenzamos a llenarnos de resentimiento y a señalar a los demás por causa de lo que nosotros creemos es su negligencia. Y luego entonces viene el tercer síntoma. Comenzamos a criticar duramente. Cuando esto está ocurriendo en nuestro corazón, hermanos, significa que hemos perdido el enfoque. Hemos dejado de servir para gloria de Dios y por amor a Cristo. Y no bastando eso, observen, esto es interesante. Marta se acerca a Jesús y le dice, Señor, Kyrios. Es decir, ella lo está reconociendo y confesando como su autoridad. Y después de presentarle su queja, le da una orden a Cristo. Señor, Kyrios, tú que eres mi autoridad, dile a esta floja que me ayude. Hermanos, aún terminamos quejándonos ante el Señor y reclamándole al Señor que haga lo que nosotros queremos o creemos que es mejor. ¿Hacia qué condición puede llevarnos esta actitud, hermanos? Dice el pastor John MacArthur, el comportamiento de Marta muestra cuán sutil y pecaminosamente el orgullo humano puede corromper incluso lo mejor de nuestras acciones. Hermanos, una vez más, no estamos diciendo que el servicio es algo malo. Estamos diciendo que es algo que tenemos que hacer y somos llamados a hacer. Pero por causa de nuestro orgullo, por causa de nuestro pecado, eso que es algo bueno en sí mismo, puede terminar convirtiéndose en algo corrupto delante de los ojos de nuestro Dios. ¿Cómo te encuentras hoy, hermano o hermana?
¿Cómo has estado sirviendo estas últimas semanas o meses al Señor? Ahora, pasemos al siguiente punto. ¿Cómo responde Jesús ante esta actitud de Marta? Versículo 41. Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Hermanos, Jesús es un gran sumo sacerdote, es nuestro gran sumo sacerdote. Él nos conoce íntimamente. Esta repetición del nombre de Marta tiene esa implicación. Las Escrituras en varios lugares nos presentan una doble repetición del nombre de uno de los personajes en la historia de la redención. Y cuando esto ocurre, Dios está manifestando un conocimiento íntimo para con tales personas. En el libro de Génesis, capítulo 22, Dios se acercó a Abraham y le llamó Abraham, Abraham. En Éxodo, capítulo 3, Dios se acercó a Moisés y le llamó Moisés, Moisés. En el primer libro de Samuel, capítulo 3, Dios se acercó a aquel jovencito llamándole por su nombre 2 veces, Samuel, Samuel. En el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo se dirigió a Pedro en medio de su restauración y le dijo, Simón, Simón. Cuando Pablo fue confrontado y quebrantado, Dios le llamó Saulo, Saulo. Esta repetición o este doble énfasis del nombre implica el conocimiento íntimo de parte de Dios para con nosotros. Cristo conocía perfectamente el corazón de Marta y de la misma manera conoce el corazón de todos y cada uno de nosotros. Y de esa manera tierna y compasiva se acercó a aquella mujer que se encontraba completamente afanada en amargura, en resentimiento, luchando en su corazón porque había perdido el enfoque. Marta, Marta, amados hermanos, Cristo Jesús es el gran sumo sacerdote que es compasivo, que es paciente y que es tierno para con nosotros. El día de ayer meditábamos Hebreos 5:2, los varones todos juntos aquí, cómo es que el sacerdote tenía que ser caracterizado en su ministerio por un espíritu de paciencia, de compasión, de ternura, al ministrar a aquellos que son ignorantes y extraviados. Y eso lo aplicábamos a nosotros como padres de familia. Nosotros, siendo sacerdotes de nuestros hogares, tenemos que ser pacientes, tiernos, compasivos para con aquellos a quienes ministramos. Y todo cristiano debe hacerlo igualmente. Pero hemos de reconocer que fallamos. Pero Cristo no falla. Él siempre trata con nosotros de esa manera paciente, tierna y compasiva. Ahora, déjeme nada más poner un paréntesis aquí. Hay otro lugar en donde hay una doble repetición de un nombre. Pero el escenario de esta doble repetición es completamente distinto. En Mateo capítulo 7, versículo 22. Capítulo 7, versículo 21 y 22. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Oh, amigo que estás entre nosotros, tú que dices ser cristiano, tú que dices ser cristiano, que dices ser creyente, que profesas ser uno que conoce a Cristo,
Este pasaje nos recuerda que hay un día, el día del juicio, en el que multitudes se acercarán al Señor diciéndole de esa forma, Señor, Señor, implicando que creían tener un conocimiento íntimo de Jesús, que creían tener una relación íntima con Jesús, que creían verdaderamente conocer a Jesús, pero que vivieron toda su existencia en este mundo completamente engañados. Porque Cristo les declarará, yo nunca te conocí. Apártate de mí, hacedor de maldad. Tú que profesas ser cristiano, ¿cuál es el fruto de tu vida? ¿Cómo vives día tras día? ¿Hay pecado que estás practicando constantemente en lo oculto? Y que ciertamente no hay hombre alguno que lo ha visto, lo ha conocido. ¿Estás viviendo una vida de hipocresía? ¿Te congregas semana tras semana en esta o en cualquier otra iglesia local? Y dices conocer a Cristo, pero en realidad, en lo oculto, en lo íntimo, ¿vives deleitándote en tu pecado? ¿En tu mente, en tu corazón? ¿O aún en actos? ¿Vives constantemente revolcándote en el pecado? Quiera el Señor que despiertes de una vez por todas, puesto que de seguir en ese camino, llegará el día en el que pretenderás acercarte a Jesús, habiéndote autoengañado, habiendo provocado que tu conciencia fuera cauterizada, habiéndote presentado a la sociedad como un cristiano. Pero en ese día en el que Dios traerá a la luz todas las cosas, por más que te refieras a Jesús diciéndole, Señor, Señor, Él te apartará de su presencia, diciéndote estas terribles y solemnes palabras, nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. Pero continuando con nuestro texto, Jesús continúa diciéndole a Marta, 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 afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Cuál es esa cosa necesaria, hermanos? ¿Cuál es esa cosa realmente necesaria de la que aquí habla Cristo? Si van ustedes a Salmos 27, versículo 4, podemos ver un ejemplo de lo que es esta cosa necesaria. Una cosa he demandado a Jehová, dice el salmista, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Esa sola cosa necesaria, hermanos, es habitar en la presencia de nuestro Señor. Eso es lo que María estaba haciendo, hermanos. Ella estaba en la presencia de Cristo, escuchando la palabra de Cristo. Esa es la sola cosa necesaria en un sentido. Eso es lo que hemos sido llamados a hacer. El sentarnos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. El escuchar su voz. El escuchar su instrucción. Un comentarista dice, el sentarse a los pies de Cristo implica 5 cosas al menos. Es el estar dispuesto a aceptar y a obedecer lo que Jesús nos ha enseñado por medio de su palabra. Sentarse a los pies de Jesús implica el estar dispuestos a someternos a Jesús. El sentarnos a los pies de Cristo implica el tener fe en quién es Jesús. Verdadero Dios, verdadero hombre.
El sentarse a los pies de Jesús implica el estar dispuestos a ser sus discípulos, a seguir su ejemplo, a caminar conforme a su voluntad, a ser transformados a su carácter día tras día. El sentarnos a los pies de Jesús implica amar a Jesús. Y ese amor no es un mero sentimentalismo, sino es obediencia a lo que Él nos ha mandado en su palabra. María era una que se sentaba a los pies de Jesús para escuchar a Jesús. Hermano, ¿te estás sentando a los pies de Jesús día tras día? Quiero hablar un aspecto sumamente práctico aquí, hermanos. Lo compartíamos en la reunión de oración. Hermano, sentarnos a los pies de Jesús hoy en día es ir a su palabra y es buscar su rostro en oración. Pero no solamente leer. Sentarnos a los pies de Jesús significa el ir a la palabra de Dios y meditarla. El escuchar la voz de Dios por medio de las páginas de la Sagrada Escritura. El pasar tiempo día tras día procurando escuchar lo que Dios tiene que decirnos por medio de las Escrituras. Amados hermanos, me temo que en nuestros días no vemos con claridad la obra de Dios en medio de nosotros a causa de nuestra mucha negligencia de pasar tiempo a los pies de Cristo. Leemos y leemos y leemos y quizá leemos muchos libros que son sanos en un sentido, amados hermanos, pero ¿estás pasando tiempo en las Sagradas Escrituras? Aquellos que me conocen saben que estoy a favor de leer literatura, de leer libros teológicos, de leer toda clase de libros escritos que nos ayudan a entender mejor la palabra de Dios, pero ¿estás pasando tiempo a los pies de Cristo leyendo y escudriñando detenidamente las Escrituras? ¿Estás tomando un tiempo de tu día a día, amado hermano, para reflexionar en lo que Dios tiene que decirnos por medio de su palabra? Me temo que hoy en día eso es algo que solemos omitir mucho, hermanos. E implícitamente eso manifiesta el aprecio que tenemos de la palabra de Dios, hermanos. Gloria a Dios por la doctrina reformada. Pero aún estamos muy cortos y muy lejos de lo que los reformadores vivían y hacían en su día a día. Gracias a Dios por todas las obras que ellos escribieron, hermanos, y que son de tanta bendición. Pero el propio Joe Beeke decía que cuando él lee sermones de nuestros días, de pastores sanos, de predicadores sanos, reformados, y lee sermones de los puritanos, de los reformadores de sus días, él dice, yo no veo gran diferencia entre lo que está escrito. Pero entonces, ¿qué ha pasado?, decía él. Que hemos olvidado pasar tiempo a los pies de Jesús nosotros, hermanos. Que no vamos a la palabra de Dios y la escudriñamos, que no buscamos el rostro de Dios y oramos hasta que hayamos orado verdaderamente. Necesitamos pasar tiempo a los pies de nuestro Señor Jesucristo. No estamos diciendo que el servicio tiene que ser hecho a un lado. Estamos diciendo que el servicio sin esta devoción y sin esta comunión con nuestro Dios no servirá para nuestra propia edificación. Necesitamos volver a las Sagradas Escrituras, hermanos. Leerlas y escudriñarlas detenida y profundamente. Memoriza la palabra de Dios, hermano. Graba las Escrituras en tu mente, pero también en tu corazón. Deja que Dios hable a tu propia alma. Que sea Cristo quien te instruya, que sea Cristo quien te muestre su gloria a través de las páginas de este precioso texto. Cuando nos sentamos a los pies de Jesús, dice Spurgeon, podemos recibir paz a través de la sangre de Cristo. Cuando nos sentamos a los pies de Jesús,
podemos recibir o podemos ser santificados, mejor dicho, al ser instruidos en las cosas gloriosas. Cuando nos sentamos a los pies de Jesús, seremos fortalecidos al recibir el alimento espiritual para nuestra alma. Cuando nos sentamos a los pies de Jesús, obtendremos sabiduría en el conocimiento de la gracia de nuestro Dios. Cuando nos sentamos a los pies de Jesús, creceremos en ese celo santo encendido por causa del amor de Dios en Cristo que transforma nuestras vidas a la imagen de nuestro Señor. A veces nos preguntamos qué es lo que hace falta en nuestros días, qué es lo que deseamos en nuestros días. ¿Deseamos mayor unidad en esta iglesia local? Hermano, pasa tiempo a los pies de Jesús. ¿Deseamos ver un avivamiento trayendo salvación en medio de nosotros? Hermano, pasa tiempo a los pies de Jesús. ¿Deseamos alcanzar a los perdidos? Hermano, comienza por pasar tiempo sentándote a los pies de Jesús. Sentémonos a los pies de Cristo, hermanos, y seamos edificados a través de ello. Dice el Catecismo Menor de Westminster, ¿cuál es el fin principal del hombre? La respuesta es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Sentarnos a los pies de Jesús es un tiempo que debería ser de nuestro deleite. Algunos leen este texto y señalan o no entienden por qué es que Jesús reprendió en un sentido a Marta y favoreció lo que María hacía, si al final Marta estaba trabajando, esforzándose. Pero hermanos, seamos honestos. ¿Qué es más fácil? ¿Anotarte en el rol del aseo y venir a hacer la limpieza del local? ¿O mortificar tu carne para pasar tiempo a los pies de Jesús? ¿Por qué no estamos orando lo que deberíamos y por qué no estamos meditando la palabra tanto como deberíamos? Los antiguos señalaban la oración como una ardua labor. Lo cierto es que si lo pensamos desde esta perspectiva, ¿quién era la perezosa? ¿Marta o María? ¿Qué es lo que implica más esfuerzo de nuestra parte como cristianos? ¿El simplemente enrolarnos en algún tipo de activismo? Hermanos, eso lo hace el mundo. O el verdaderamente entrar hasta la presencia de nuestro Dios día tras día, mortificando nuestra carne, doblando nuestras rodillas, leyendo la palabra y escudriñándola y clamando ante la presencia de Dios hasta que Él haya revelado algo que tenga que alimentar y edificar nuestras almas. ¿Qué es más sencillo, amado hermano, siendo honestos? Que hoy seamos amonestados a buscar verdaderamente el rostro de nuestro Dios. Queremos verdaderamente ver el reino de Dios avanzando. Queremos que Dios use a esta amada iglesia local o siga usando a esta iglesia local. Hermanos, volvamos a lo más básico. Escudriñemos la palabra con diligencia día tras día y pasemos tiempo en oración, en la presencia de nuestro Señor. A veces, al menos cuando leía este pasaje y veía que es un texto no más práctico, yo decía, realmente este pasaje podrá edificar a esta iglesia local. Creo que esto es algo que necesitamos escuchar no una, sino una y otra vez. Sentémonos a los pies de Jesús, hermanos. Y déjeme llegar a la conclusión. Lucas no nos señala cómo actuó Marta ante esta reprensión. ¿Cómo cree usted que habrá respondido Marta? ¿Qué habrá hecho Marta? Pero Juan sí nos revela algo acerca de Marta. Volvamos a Juan ahora, capítulo 11. Ya vamos a concluir. Porque no me gustaría dejar a Marta con esa mala reputación el día de hoy. Y en Juan capítulo 11, en el contexto
de la muerte de Lázaro, ustedes conocen esa historia. Jesucristo no se encontraba por ahí, fue mandado llamar. Jesucristo se retuvo un tiempo más porque Él sabía lo que tenía que hacer. Cuando llegó a donde Marta y María, Lázaro ya tenía 3 días sepultado, había muerto. Y cuando llega Jesús con ellas, se nos dice que Marta, versículo 20, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Se sigue viendo un poco del carácter de esta mujer. Pero versículo 22, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y escuchen las palabras de Marta. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Hermanos, Marta se sentaba a los pies de Jesús. ¿Cómo es que podría conocer estas verdades sino sentándose a los pies de Jesús para escuchar lo que Jesús tenía que decir? Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Y observe las palabras de Marta: yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Hermanos, en este pasaje de Lucas tenemos 2 tipos de personas. Y no estoy hablando de Marta y María. Marta y María representan a un mismo tipo de persona, hermanos. Nos representan a todos los cristianos, quienes a menudo llegamos a afanarnos, a amargarnos, a enojarnos, a reclamarle al Señor. Pero quienes en última instancia hemos podido conocer a quien es el Cristo de Dios. Y que en medio de luchas somos llevados a sentarnos a los pies de Jesús constantemente. No, Marta y María yo no creo que representan 2 tipos de personas. Representan a cada cristiano y cristiana en sus luchas y en su vida de comunión y devoción con Cristo. Pero entonces, ¿por qué dije que hay 2 tipos de personas? Porque aquí quiero llegar a ti, amigo. En esta escena que Lucas nos presenta, encontramos a aquellos que se encuentran en casa con Cristo, pero también debemos de pensar en aquellos que simplemente no están allí, aquellos que están fuera de la presencia de Cristo, aquellos que no están en comunión en absoluta con nuestro Señor Jesucristo, aquellos que ni le sirven ni le conocen íntimamente. Y amigo, ese eres tú, uno que al no conocer a Cristo, esta sola cosa necesaria es la que te hace falta en estos momentos. No hay necesidad absolutamente de nada más. Podrás decir que tienes todas tus necesidades cubiertas. Puedes decir que tienes salud, que tienes trabajo, que tienes dinero, que tienes propiedades, que tienes posesiones. Pero si eso es todo lo que tienes, entonces no tienes absolutamente nada. Porque morir sin Cristo es morir en la miseria, por muchos lujos y riquezas que puedas tener. Morir sin Cristo es sellar tu condenación, no temporalmente, sino por toda la eternidad, por los siglos de los siglos, sin ninguna absoluta esperanza. Sé que hay enseñanzas que causan tanto daño a las almas, que pretenden ofrecer cierta esperanza después de que has partido de este mundo. Dicen que hay una especie de purgatorio, un lugar en el que podrás pasar un tiempo y que una vez que sufres lo suficiente, entonces habrá esperanza para ti, podrás estar en la presencia de Dios. Todas estas verdades, todas estas cosas son mentira. Son enseñanzas que lo único que hacen es engañar a las almas incrédulas que se aferran a su pecado.
y que no quieren arrepentirse de este. No hay un purgatorio, amigo. No hay un lugar en el que podrás tener una oportunidad después de perecer. Está escrito para el hombre que muera una sola vez y después de esto hay un juicio. Amigo, la esperanza es aquí y ahora. Cristo murió por causa de nuestros pecados. Él sufrió en la cruz para que pecadores como nosotros podamos ser perdonados y reconciliados. Y si hasta este momento que hemos hablado de la importancia de sentarse a los pies de Cristo, ¿te ha parecido que esto es algo sin importancia o insignificante? Es porque precisamente estás muerto en tus delitos y pecados y necesitas conocer verdaderamente a Cristo. Conócele a Él y siéntate a sus pies. Y mira que Él es glorioso. Mira que Él es justo. Mira que Él es tierno. Mira que Él es santo. Mira que Él es compasivo. Mira que Él es misericordioso. Mira que Él ha mostrado su amor a través de dar su propia vida para que tú no perezcas. Mira que Él está hoy en su trono, está sentado a la diestra del Padre. Y mira que Él regresará por segunda ocasión. Y mira que Él hoy te llama a creer en Él. Y mira que te llama así como estás, sucio, lleno de inmundicia a causa de tus muchos pecados, aun esos que están ocultos. Y que Él es quien está dispuesto a limpiarte, a lavarte y a vestirte con vestiduras blancas, resplandecientes, que son su propia perfecta justicia, para hacerte acepto delante de su propio Padre. Oh, amigo, no te quedes fuera. Sí, los cristianos somos como Marta y María y seguido vamos a estar luchando y tendremos diferentes conflictos, dificultades. Pero eso es lo glorioso de nuestra vida cristiana, hermanos. Que en medio de esas luchas Dios en Cristo se va haciendo cada vez más y más glorioso, porque podemos entender cuán paciente, misericordioso y tierno es para con nosotros. Al mismo tiempo, cuando finalmente logramos entrar hasta esa presencia, hermanos, esos son momentos que ni todo el oro de este mundo son capaces de sustituir, hermanos. Que el Señor siga obrando en medio de nosotros y que su palabra pueda producir fruto el día de hoy.